temas de música, de alguna forma tratar el sonido con software open source, o sea que en principio pues puede usarse sobre Linux, puede usarse sobre Windows y que en principio no tiene un coste definido. ¿Y por qué? ¿Cuál es el porqué de esta cuestión? El porqué es que si, por ejemplo, cogemos y nos vamos mismo a YouTube y miramos entre los músicos, youtubers, influencers, los que analizan canciones, los que hacen covers y demás, y nos vamos fijando en el mundo de la producción musical, ¿qué usan? Pues es complicado encontrar uno que no use Windows con software de pago muy caro y de alguna forma tal vez inaccesible al aficionado. Y se pregunta uno, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Que no hay opciones colaborativas de código abierto o basadas en Linux, como trataremos ahora, que sean competitivas. Y bueno, pues a mi entender sí, con limitaciones, y de eso un poco vamos a hablar. El tema que voy a cambiar aquí de pestaña surgió con el caso siguiente. Pues como hace unos meses un amigo que tengo que le gusta ir cantando por los karaokes y los bares y eso, me dijo si le podía localizar en internet un karaoke de una canción de Fito y Fitipaldis que quería pues cantar en un karaoke. No lo había y dije yo, bueno, pues, y aparte quería bajarlo medio tono porque su voz no le daba. No lo había y digo, bueno, pues vamos a fabricarlo y ya puestos por la vía rápida utilizando Linux, ¿no? Que de alguna forma es un poco más inmediato. Para ello, un primer paso es este software que figura en el título que tenemos con el nombre de MUX, que cualquiera puede ir a esta página, cogerlo, bajarlo e instalárselo. Se puede instalar en Mac, en Linux y en Windows. Si tenemos un Linux de una versión reciente, no lleva más allá de 5 minutos tenerlo funcionando. En mi ordenador costó un poco más. Tenía un Fedora muy antiguo, el Demux. Bueno, primero voy casi a contar lo que hace. El Demux es un separador de pistas, ¿no? Es decir, cogemos una canción en MP3 o en WAV, la canción que tiene juntos todas las voces, instrumentos y demás, le pasamos este software y nos la separa. Nos saca una pista del bajo, una pista de la batería, una pista de la voz y una pista de las guitarras e incluso el teclado. No es capaz de separar una guitarra de la otra, o una guitarra a veces del teclado. Pero dentro de lo que cabe, bajo, batería, voces y other, por decir de cierta manera, los separa dentro de una calidad bastante decente, ¿no? Es una utilidad que sirve de base a muchas aplicaciones online para separar pistas, a mucho software que es desde luego comercial y compite bastante decentemente con otras opciones de pago, ¿no? Si nos vamos a esta página, pues nos cuenta la historia, nos cuenta cómo funciona y nos da unas pequeñas guías, una comparación con competidores y unas pequeñas guías de instalación. Si tenemos un Linux más o menos moderno, pues que tenga el Python a partir del 3.8, es tan sencillo como lo que se ve ahí. Se instala en un Pispascar instalado. Una vez que tiene instalado, el comando es de mux, nombre de la canción, y te separa la canción en las respectivas pistas. A partir de ahí, una vez que lo tenemos en pistas, pues borramos la voz y ponemos la nuestra. O borramos la voz y grabamos un karaoke, le metemos la letra y nos vamos a cantarla. O si queremos cantarla por encima, la cantamos por encima. Si queremos quitarle la guitarra y tocar con la guitarra, exactamente lo mismo. Entonces, incluso para los que hacen un poco de trampa en actuaciones y demás, coges la canción, le bajas bastante el nivel de la guitarra, tocas por encima
casi parece que tocas tú, aunque tengas la pista por debajo, ¿no? Y tal como vemos ahí, es muy sencillo. Python 3 o directamente desde el repositorio, y luego pues en Windows hay que instalar el Python. Hay para ejecutarlo en contenedor, en Docker, y hay para ejecutarlo, utilizarlo online, ¿no? Y luego el comando pues estará por ahí, de MUX, algunas opciones y el fichero MP3, ¿no? Digamos, esta página y las instrucciones sobre en inglés están bastante claras y con muchos ejemplos. Yo he elegido para reproducir en un trocito una canción sencilla. Bueno, la vemos por aquí, se llama Eddie, es de los Red Hot Chili Peppers y es relativamente sencilla porque es una guitarra, sin más, sin mucho, un bajo, una voz y una batería. No hay que separar guitarras, no hay que separar. Además es, en cierta manera, bastante limpio, ¿no? Frusciante, Flea, Kiedis en las voces y batería que no me acuerdo cómo se llama. Chad Smith. Bien, ese. Entonces no tiene... este es el resultado de pasarlo por el Demux. Consigues el MP3 donde puedas, lo pasas por el Demux y te genera esas 4 pistas. Si hubiera más guitarras, pues esta que pone por aquí, Other, sería el conjunto de las guitarras. El Demux no las separa. Aunque no sé si hay una aplicación para los móviles que se llama Moisés, que llega a separar, puede llegar a separar una guitarra de la otra, pero bueno, en principio es a lo que vamos. Bien, pues ya tenemos la canción en sus 4 pistas. Pues ahora pasamos a lo que es en el mundo de la producción musical, al DAW, o sea, que se llama Digital Audio Workstation, que es el software pues, para grabar, para tratar las piezas musicales y para masterizar, ¿no? El clásico, el open source para Linux, incluso para Windows, es el Ardour, que lo tenemos aquí, ¿no? El Ardour pues, es el equivalente a lo que se conoce mucho en Windows, como el Reaper, el Cubase, incluso el Ableton, hay un montón, muy conocidos y en principio no le desmerecen nada. Como podemos ver, si no empezamos a ver todas las opciones, es muy completo. Tal vez algo lioso, pero es muy completo. Tiene su edición de pistas, tiene pistas ilimitadas, tiene su mezclador, tiene de alguna forma todo lo que tiene que tener un DAW decente, ¿no? Y con una ventaja, porque bueno, yo también utilizo otro en Windows, que es el control de latencia. Yo estoy usando aquí un Fedora antiguo y no tengo problemas con la latencia, pero hay versiones con todo esto paquetizado, como pueden ser AV Linux, Ubuntu Studio y demás, que ya utilizan kernel real-time, ya viene todo integrado y la verdad es que es coser y cantar, lo que es manejarse con este tipo de software. Pues ahora pensemos que llegados hasta aquí, bueno, pues queremos bien, o cantar esta canción, o tocar la guitarra por encima, o bajarle medio tono, o de alguna forma hacer lo que necesitemos. Estamos ya aquí, pero previamente hay un paso que tendríamos que citar, que es el siguiente. El Ardour funciona sobre el servidor de sonido, el Jack, para Linux, que de alguna forma es una capa intermedia en lo que es el sistema de sonido ALSA propio de Linux en este caso y lo que es la aplicación por encima. Nosotros arrancamos el Jack, seleccionamos un poco los parámetros, el muestreo y aquí pues tenemos que definir por dónde grabamos, por dónde sacamos el sonido, etc. Por ejemplo, aquí tenemos la suerte de que esta chatarra de amplificador tiene una conexión USB y es un audio codec, lo reconoce el equipo, y entonces nos sirve pues, para grabar. Si no tuviésemos este equipo, pues podemos enchufar la guitarra o el bajo, lo que sea, a una cajita de ese estilo,
incluso algo más pequeño, y sería el mismo, más o menos el mismo efecto. Aquí la ventaja es que podemos seleccionar efectos de guitarra, tonos, etc. Salida, pues aquí la salida pues va a ser por ese altavoz, la salida de audio del PC. Si tuviéramos la Focusrite esa, pues podríamos salir por directamente la salida de audio de la tarjeta. Bueno, pues tenemos el servidor de audio, tenemos el DAW, tenemos seleccionadas entradas y salidas, y lo demás es manejar un poco el software. Vamos a minimizar y minimizamos. Digamos, este tipo de software son las regiones, las pistas, un montón de funciones para agruparlas, para manejar tiempos, disparos, etc. Una serie de modos de funcionamiento, pues para echar adelante y atrás las pistas, para ampliar el tamaño. Vamos a ponerlo en algo que medio se vea. Podemos, de cierta manera, recortar, que es decir, puede ocurrir, por ejemplo, que estemos ante un tema que sea muy repetitivo y digo, bueno, pues grabamos este trozo y luego hacemos un lazo, lo repetimos varias veces. Pues, con las tijeritas que tenemos por aquí, cortamos los trozos y luego los vamos pegando y vamos componiendo el resto. Puede ocurrir que seamos muy zopencos con la guitarra, encontremos un solo muy difícil y seamos capaces de tocarlo muy despacito, pero no al ritmo del guitarrista. Entonces lo grabamos despacito y luego lo aceleramos, hacemos trampa, que es lo que hacemos todo el mundo. Pues a lo que íbamos del Demux. O sea, tenemos la canción de los Red Hot Chili Peppers separada en 4 pistas. Nosotros, yo ya lo tengo aquí ya metido, pero bueno, son estas 4. Realmente seleccionamos la pista y vamos aquí en sesión, en transport, que me parece que era, a ver, tampoco es que me lo sepa de memoria, importamos, importar. Se importa y te carga la pista, la carga en estéreo en 2 canales, ¿no? Pues entonces aquí lo que hemos tenido son, tenemos las 4. Tenemos las voces, al vocalista, la guitarra, el bajo y la batería. ¿Cómo suena la canción? Marcamos el cursor por aquí y reproducimos un... Bueno, antes de nada, porque grabé alguna cosa antes, por si acaso ahora no me salía, y entonces la tengo ahí en mute. Epa. Pues sería algo como eso, de este estilo. Una guitarra, ese bajo que va haciendo ese juego con el bajo, batería, y el señor que empieza a cantar ahora dentro de un canto. Pues esto es lo que suena. Imaginemos que, bueno, que queremos cantarla, que queremos que deje de cantar Kiedis y que queremos cantar nosotros. Enviamos ahí un micrófono, le doy mute a la voz, y si nos colocamos un poquito más atrás, veremos que no hay voz. Bueno, quedaría ahí, pero no canta. Solo suenan los instrumentos. Al revés. Paramos. Queremos que no suene la guitarra. Pues nos vamos un poquito más aquí. Las guitarras es en Other, solo es una guitarra. La muteamos. Nos colocamos al principio y ya no hay guitarra. Empieza el bajo, batería, un poquito más adelante.
ahí a cantar, ¿no? Bueno, entonces ahora pensemos que queremos meter la guitarra nuestra, por eso me traje una. Entonces, bueno, voy a intentar a ver si me sale. Si no me sale, pues como la grabé ayer, ya está. Pues entonces, ¿qué haríamos? Cogemos una pista, vemos esa que pone ahí audio, la marcamos para grabar, comprobamos que la pista, una vez que la seleccionamos, vemos aquí para masterizar y vemos que nos está pillando el sonido porque se mueve la barrita ahí en color verde, ¿no? Montamos lo que es la grabación, nos colocamos un poquito más atrás y vamos a intentar a ver si la pillo. Y en la flecha le damos a grabar. Un poquito más atrás por si acaso. Más o menos cuando llegue a la radio empezará. Un segundo, que me equivoqué. Eliminar. No salió mal, eliminamos. Empieza aquí. Volvemos para atrás y le damos. Ah, efectivamente, gracias. Hay que montar para grabar cada vez que empezamos. Sí. Bueno, más o menos así. Me grabó en mono, pero bueno, efectos. Luego iríamos por aquí, porque vemos que está la rayita ahí sin nada. Ganancia, normalizar. Y si ponemos esta como solo, ¿no? Vemos más o menos cómo ha ido. Esto es lo que... quedó en mono. Ahora, ¿qué haríamos? Por ejemplo, en algún momento pues no le puse la pista en estéreo. La tenemos aquí en estéreo. Entonces, una forma sencilla, la duplicamos, colocamos otra por encima, el canal derecho lo cambiamos a izquierdo, la sumamos y ya tendríamos una pista en estéreo. El mezclador nos da la opción de ajustar el volumen y de meter efectos. Esto está en limpio, es decir, no tiene ningún efecto, no tiene el efecto. Habría que darle un toquecito de lo que es la guitarra de Frusciante. Entonces, si nos vamos a plugin, otra de las cosas que tiene el Ardo es que tiene 100.000 y es una lata, pues, hacerte con un kit de los que te gusten. Pero bueno, empezaríamos a darle un pequeño reverb, un pequeño retardo, tal, hasta conseguir más o menos un efecto medio decente. Como, bueno, esta ha sido así sobre la marcha, vamos a ver cómo quedaría más o menos, porque la tengo aquí puesta. Eliminamos, un segundo, aquí quitarle solo de aquí, quitar. ¿Cómo queda junto a la guitarra?
ya en estéreo. Ahora, si más o menos grabada que quedase medio decente, pues podríamos ir, vamos aquí, muteamos ¿dónde está? La guitarra original y nos sonaría pues con la que hemos grabado. O le bajamos el volumen para que no se note mucho. Y luego, pues, el bajo. Bueno, el bajo en esta canción es complicadillo. Iba a liar a nuestro ilustre paisano Cuba, pero está liado con setas. Ahora vive para las setas y no quiere saber nada del bajo. Pero allá recogiendo, ¿no? Sí. Recolectar. Sí. No quiere el bajo. El bajo intenté ayer y medio quedaría, vamos a quitar aquí el bajo un momento, pero aparte de que mi bajo es una porquería, no es nada fácil hacer, bueno, por lo menos para los que no tenemos experiencia. Y el bajo también está en mono, tenía que meterlo en estéreo, ¿no? Bueno, pues así poco a poco. Ahora faltaría cantarla y la batería. La batería, yo no tengo batería. Hay una forma un poco de simularla con una tablet y unos pads y dándole con los dedos y medio, bueno, se puede intentar, hay gente que tiene mucha habilidad en eso, que parece que estás tocando la batería. Y la voz, pues hay que tener voz. Yo ahí no soy capaz. Si alguien quiere cantar, hay un micrófono aquí al lado, pero es complicado. Y bueno, esto es un poquillo digamos, el uso de Linux para todo este tipo de tareas. Y podría parecer que bueno, pues dices, bueno, ¿por qué no se usa mucho? Pues que si nos vamos a ir cerrando cosas. A ver si me quedo pillado. Sesión no guardada, espera, no, espera, no. En sesión, salir, no guardar, salir sin guardar. Podríamos decir, bueno, es que no, pero tenemos en Linux un amplificador de guitarra, tenemos para reproducir las partituras, otro amplificador, un secuenciador MIDI, una versión un poco más reducida de un equivalente al Ardour, y para grabar luego los vídeos, y luego aparte queremos hacer un cover y publicarlo en YouTube y nos ha salido bien, pues nos grabamos en vídeo con la cámara y al canal. Es decir, está completo. Aquí esto se ha ido montando un poco a mano, pero podemos descargarnos un Ubuntu Studio, sencillamente arrancarlo, ejecutar dos instrucciones para que nos cargue el demux si queremos hacer separación de pistas y ya está. Ya tenemos una estación multimedia completa, con todo. Y a partir de ahí, pues a jugar y a pelearse con él. Y hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Has probado separarlo? Con el demux no las he separado. No las he separado.
Utilizar el software más... Te las mete todas en la misma pista y no las separa. Hay software de pago que tampoco te las separa en condiciones de... Tienen que ser las voces un coro y la voz principal. Como estén, por ejemplo, en esta canción, por el medio Frusciante hace los coros. Si sacas esas voces e intentas separarlas, no te las da separado, ni el Demux ni una de estas comerciales. Si son, pues, yo qué sé, uno de estos de death metal, con una voz grave, y de repente pues tiene un coro que ha metido una chavala, sí, con el software profesional sí que lo da separado. El Demux no te separa, ni te separa las voces, ni te separa las guitarras y el teclado entre ellos. Pero bueno, es gratis. Y ojo, es gratis y tal, y si nos vamos a mirar por ahí, muchos software, muchas páginas que te hacen la separación de... Todas se basan en esa tecnología, básicamente, en el Demux versión 3. Si vemos ahí en la página, hay varias alternativas, pero bueno, tiene aquí una puntuación y el Demux versión 3, pues mejor casi que... Sí que tiene la puntuación más alta, es de los que mejor separan. Sí. Dos cosas. El tema de la latencia es crítico, quiero decir. Sí, es una lata, porque... Y aquí, ahora cuando estaba tocando, si uno presta atención, tuvo un pequeño corte. Vamos a ver, este es un equipo muy viejo. Entonces, y no tiene kernel real time. Si hubiese cargado un Ubuntu Studio o alguno ya, o lo hubiese cambiado, que hay formas para modificar el kernel, seguramente ese pequeño saltito que se llegó a notar no se habría notado. En el caso, claro que tiene importancia porque es que notas el pequeño retardo entre que pulsas la nota y ha grabado. Si estás en modo monitor, quiere decir que estás escuchando lo que grabas. Aquí estamos escuchando en este amplificador, pero yo podría tenerla conectada a la Focusrite y escuchar en modo monitor. Entonces veo, ya sí que se nota ese pequeño retardo. Por eso es importante. Aparte del kernel real time, el hecho de que tengas un equipo más o menos potente minimiza o puede llegar a... Sí, lo importante es la lectura de disco. Si es capaz de si estás grabando, que tenga un disco rápido es importante. Por ejemplo, en Windows, estos dispositivos les puedes cargar el driver ASIO para baja latencia y vale, pues ahí tienes baja latencia, pero luego al momento de escribir en disco, es como haya varias cosas, el disco, yo qué sé, le entre a chequear el antivirus, cualquier tontería y te pare un poquillo, la mayoría de los ya te lo muestran, la rayita en rojo y has tenido ahí un pequeño... Intenta hacer una compensación, has tenido un tirón y siempre te sale cuando te ha salido bien la canción. Tras, ahí tienes a volver a empezar. Sí. Y la otra era, con todo este tema de inteligencias artificiales que fabrican fotos, ¿estas separaciones de pistas crees que podrían aprovechar y mejorar el tema de separación? Esto es solo separación de audio, te explica aquí los algoritmos, ¿no? Realmente se muestrean frecuencias. Vamos a ver, separar un bajo de una guitarra, pues realmente es realmente fácil. La batería también, pero bueno, ya luego guitarra de voces ya no es tan fácil. Aquí le explica los algoritmos, yo no los conozco. Funciona con rangos de frecuencias. Sí, efectivamente. Claro, como cual, son más cosas, rangos de frecuencias, batidos, o sea, hay varias... Por eso digo de las inteligencias artificiales, porque al final no es solo el que esté en determinadas frecuencias, que esa frecuencia tenga un sentido. No, hay muchas más. Ahí medio lo explica. Hay muchas más factores aparte de la frecuencia. Por ejemplo, entre el bajo y la batería ya se va dando cuenta que normalmente el bajista escucha el de la batería y van marcando un ritmo. Pero luego la voz de la guitarra pues tienes que utilizar ya digamos otros criterios y es complicado como para que esto les haya llevado mucho tiempo sacarlo y es complicado y es más,
Si nos parásemos a escuchar con un buen equipo de sonido, por ejemplo, la separación de la voz, vemos que le queda su eco del guitarrista, siempre hay, porque el Frusciante va haciendo los coros y entonces paras la voz y aún oyes algo del coro del guitarrista, y a la inversa, si paras la guitarra. No es una salida perfecta, pero bueno, da el pego y es muy práctico. Por ejemplo, vas a tocar, pues te la preparas, bajas la guitarra un poquillo, o el de la mesa de mezclas te va subiendo el volumen, y de alguna forma pues puedes ser un poco torpe y que no se te note mucho. Si os vais a fijar en muchos covers en YouTube, en muchas orquestas, si te fijas lo bien que le sale y cómo está moviendo los dedos, dices, tiene la pista por debajo. Si no, no le salía así de bien. ¿Alguna? Dime. Una muy sencilla. ¿Qué gadgets tienes tú para hacer la música? Lo que usas habitualmente. Están aquí todos. El amplificador, la tarjeta de sonido, si la tarjeta de sonido, hay de ese estilo una Behringer por 30 euros y va muy bien. Altavoz y nada más. Que decir, para hacer todas estas cosas no necesitas 100 euros, necesitas más. Un ordenador viejo y se acabó. Bueno, un micrófono a lo mejor medio decente, bueno. Nada. Sí. Una guitarra remendada como esta, retocada y también de cuarta mano, y ya está. Y luego a hacerse un canal de YouTube y salir. A monetizar. Sí. Unha consulta, dúbida máis? Non? Pues damos paso aquí a... Gracias, Fredo.